Como podemos observar, cuando crean las primeras radiografías, no tenían la calidad que tenemos hoy en día. Ha ido mejorando cada vez más en muchos aspectos, tanto en la imagen como en la bioseguridad que tenemos hoy en día. Actualmente, las radiografías son mucho más claras, son mucho más nítidas, ¿no? Y han ido evolucionando del paquetillo radiográfico que teníamos, como ven en la imagen, y el contenido de la película a las radiografías digitales que tenemos hoy en día. No, el paquetillo, cuando aparece la primera vez, era una envoltura de papel encerado y la película, por eso la calidad era mala. Fuera que el tiempo de exposición en las primeras películas, estamos hablando de 25 minutos de tiempo de exposición. En las que siguen, las analógicas, ya el tiempo de exposición fue obviamente mucho menos de 25 minutos, fue cuestión de segundos, una toma de 5 segundos más o menos. Y hoy en día en las últimas, en las digitales, es menos de 5 segundos, llega a ser un segundo de promedio. Entonces fue avanzando, fuera de disminuir la radiación y la exposición, mejoraron también mucho las imágenes. Actualmente, y esta composición que tenían antes es sustituida por sensores, ¿no? Y la imagen se va a observar directamente en la pantalla de la computadora o el celular de la persona. Actualmente vamos a tener dos tipos de radiografías, las analógicas y las digitales. Las analógicas son imágenes que vamos a tener mediante todo un proceso de revelado. Va a intervenir el tiempo de exposición, que va a ser mayor, y para obtener la imagen y poder observar en una película va a sufrir un proceso de revelado, donde recién vamos a obtener así la imagen que estamos buscando. Muy diferente a una digital. En la digital el tiempo de exposición es mucho menor, tanto así que se diría, y es lo que dicen los fabricantes, hay más riesgo de tener problemas de radiación en la exposición del sol prolongada que en la toma de una radiografía digital. Uno. Entonces el tiempo de exposición es menor. Dos, las condiciones de bioseguridad son mayores. Tres, ya no se requiere de un proceso de revelado para obtener la imagen. Por decirlo así, el proceso de revelado que se tenía de una película tomaba un tiempo, ¿no? En obtener una imagen, desde la exposición, desde la toma, estamos hablando de un tiempo de unos 5 minutos a 10, por lo menos, hasta que seque la película. En la digital tenemos una toma y una exposición inmediata. Es casi comparable con una fotografía. Cuando ustedes toman una fotografía con el celular, la imagen prácticamente es inmediata. Con este tipo de radiografías digitales prácticamente es lo mismo. No, si ven ahí, tenemos una comparación de una radiografía analógica y una digital. Si observamos, la digital tiene mucho más detalle que la analógica, ¿no? Si vemos los contornos de la imagen de las piezas dentales, de la analógica se puede observar, pero de la digital podemos ver con mayor cantidad de detalles. Entonces, vemos que hay una disposición clara a simple vista de la importancia y la calidad de la imagen que tiene en la imagen digital que observamos nosotros. Ahora, conforme ha evolucionado, vamos a tener dos tipos de radiografías digitales. Unas van a ser las imágenes digitales que son con sensores y cableado. Las otras también son con sensores, pero sin cable. Las que están viendo en la imagen es una radiografía de fósforo que no tiene cable. Directamente tenemos las películas y directamente tiene los sensores. Cuando han aparecido las primeras, tiene una capacidad de disparos, o sea, una película tiene una capacidad de 2000 tomas o 3000 tomas, dependiendo la marca. Actualmente, estas tienen una capacidad ya indefinida.
por factores ecológicos y todo, ha mejorado mucho la capacidad de toma, tanto en la calidad de imagen como el receptor, que en este caso viene a ser la película. El receptor en algunas industrias tienen tomas infinitas y las que menos tienen son de unas 4.000 a 5.000 tomas. Entonces, el detalle es ese, que nosotros podemos ver en las imágenes, ¿no? Esta es una foto que tomé en la facultad. Ahí estamos viendo varias radiografías periapicales y a un lado vemos el aparato, ¿no? Y vemos ahí, no son películas, son sensores. Cuando nos acercamos podemos ver mayor cantidad de detalles. Estas son radiografías de fósforo. Son digitales, son con sensores, pero no necesitan cable, no necesitan recargar ni nada. Entonces, en este caso, nosotros vemos que hay una gran capacidad para que podamos tener un diagnóstico más exacto, donde nosotros podemos ver mayor cantidad de detalles, las radiaciones menos y el tiempo de toma es también mucho mejor a lo que tenemos a lo que teníamos antes. ¿Correcto? Entonces, si vemos ahí una imagen digital, podría ser mucho más clara, como están observando. Podemos ver cantidad de detalles y podemos ver también reparos anatómicos, las piezas dentales, el tejido óseo, reparos anatómicos de cada sector, de cada región que vamos a tomar. Lo que sigue a esta evolución de radiografías digitales es la tomografía. La tomografía que viene a ser una imagen volumétrica. En este caso, nosotros ya no vamos a hablar de la toma bidimensional, de 2 dimensiones que tiene una radiografía digital. En este caso hablamos volumétrica, una imagen que tiene volumen. Hablamos de 3 dimensiones, adelante, atrás, de arriba abajo. En síntesis podemos ver en 3D, ¿no? Entonces, este es el último avance que tenemos en imágenes digitales. Las primeras podemos considerar las radiografías periapicales digitales, donde el tiempo de exposición es menor, la obtención de la imagen es de alta calidad y el procesado para la imagen prácticamente es inmediato. En estas otras, las tomografías, también la imagen, tenemos un procesado un poco más largo, pero tanto la exposición como la calidad de imagen es alta. Estas son las imágenes que teníamos, donde vemos la pantalla y vemos un cable y vemos el sensor, ¿no? Estos se llamaban radiovisógrafos. En este caso, el sensor o sí necesitaba un cable. Actualmente ya no necesitamos cable, ¿no? Este era el sensor. El sensor de hoy en día es sin cable. Podemos conectar tanto este con la otra, la computadora, y a un sistema de Wi-Fi. Si vemos ahí la composición de un sensor, vemos que va a tener varias capas y va a tener una tarjeta electrónica, va a tener un sistema de imagen donde va a ser robusto, va a ser grueso. Actualmente esto ya es mucho más delgado, los que son sin cable, que son las radiografías de fósforo, ¿no? Ahora tenemos también las sectorales, que vamos a hablar películas con pantalla y sin pantalla. Actualmente ya todas son sin pantalla porque son las películas digitales. Las sin pantalla también llamamos de exposición directa, ya sea analógica o digital. Y las con pantalla generalmente usábamos chasis, que eran para las radiografías sectorales, ya sea panorámica, lateral de cráneo o póstero anterior. En analógicas necesitábamos tener un chasis. Este chasis tenía ciertas características. En las intrabucales era de exposición directa, ese era el detalle. No necesitábamos chasis, sencillamente el paquetillo
y hacíamos la toma. Muy contrario con las con pantalla, que usábamos el chasis. Dentro del chasis tenía una pantalla intensificadoras fosforescentes y estas eran para técnicas sectorales. Hoy en día, las técnicas sectorales directamente todo es con sensores. La obtención de la imagen es prácticamente inmediata. Las películas sin pantalla, las intraorales usamos para diferentes técnicas. Podría ser periapical, interproximal, oclusal o tangencial. No, llamamos películas sin pantalla o sin chasis. El tamaño variaba del 0 al 1, al 2, al 3 y al 4. Este tamaño también de películas es igual en los sensores. Los sensores también tienen los 5 tamaños. 5 porque consideramos el 0. El 0, 1, 2, 3 y 4 es la más grande, como se ven en pantalla. La 0 era la más pequeña, eran para pacientes pediátricos, o sea, para niños. Y para adultos era la número 2. Pero como observan, en diferentes técnicas, periapicales, interproximales o cruzales, tenemos la número 2 que está en periapical, la número 2 de tamaño en interproximal y la número 2 en oclusal. Independiente de la técnica que sea, nosotros vamos a trabajar con diferentes tamaños de películas. Unas son las periapicales, pediátricas, otras son las periapicales para adultos y la más grande es la película número 4. En las tomas que sean ya digitales o analógicas, podemos tener el problema también de ciertos defectos, como ser el escorzo, elongación o también el corte de cono. Otros defectos que tenemos en las analógicas no presentamos en las digitales. O sea, disminuye también la cantidad de errores. Las técnicas interproximales son técnicas específicas que vamos a ver en su momento, ¿no? Lo importante en este caso es la importancia de cómo obtenemos la imagen. Hoy en día ya casi el 100% de la imagen se obtiene de manera digital, ¿no? Esta es una película grande, estamos viendo una película número 4 que usamos para técnico cruzal. La número 2 lo usamos en paciente pediátrico. Si ven aquí, hay una imagen de una periapical y hay también la boca de la arcada superior de una oclusal en paciente pediátrico. Entonces, las técnicas van a variar en las tomas. Puede una toma oclusal superior e inferior o puede ser una periapical. Las películas han ido evolucionando. En 1895 se crean los rayos X, pero en 1896 comienzan a aparecer las primeras radiografías. Como vemos aquí hay un cronograma donde van apareciendo y van mejorando las películas, ¿no? Y si vemos nosotros en las películas han ido mejorando desde el paquetillo, la envoltura en sí, de que era papel encerado, a la parte que era la envoltura actual, ¿no? Anatómica, delgada, maleable, flexible y que sea de fácil manipulación, ¿no? Eso ha ido mejorando con los años hasta que aparece la película digital. Ellos trataban de trabajar con películas que tengan menor tiempo de exposición y mejor calidad de imagen. Pero en ese trajín ya se crean las digitales, ¿no? Y las digitales sustituyen a partir del 2010. El 2010 aparecen las digitales como tal y como aplicación en odontología. En este caso, las películas analógicas van a tener partes, cara pasiva, cara activa, a diferencia de las películas analógicas que igual van a tener una parte activa y una parte pasiva, pero la obtención de imagen va a ser totalmente diferente, ¿no? Más rápido. El equipo es el mismo. Una película analógica tenía una envoltura de vinilo, una lámina de plomo para evitar la radiación de retro. Tenía también una lámina de papel y la película
propiamente dicha. Pese a tener cuatro componentes, era bastante delgada la película en comparación a la primera que apareció con sensor y con cable. Actualmente las películas de fósforo tienen el mismo grosor que una analógica que teníamos antes, ¿no? Se cuidaba mucho, por eso se ponía una lámina de plomo para la radiación retrógrada. Pero actualmente ya con las digitales ya no es necesario esos cuidados que nosotros tenemos actualmente. Lo que mejoraron con el tiempo en las analógicas y llegaron a su límite era el tiempo de exposición. Las primeras tenían un tiempo de exposición muy largo, valor de 25 a 30 minutos. Las últimas prácticamente llegaron a 3 segundos. Pero ¿cuál fue el defecto? Eran que no conseguían una buena calidad de imagen. Mejoraban, sí, menor tiempo de exposición, pero no conseguían mejorar la calidad de la imagen. Y bueno, venían muchas indicaciones en la cara activa y en la cara pasiva de la película. Actualmente nosotros ya dispensamos mucho de esto, pero es importante saber porque en nuestro medio, todavía en los rotes de práctica, estamos trabajando con radiografías analógicas, debido a que no tenemos todavía el acceso a contar con equipos digitales para disposición de la práctica. En cuestiones de bioseguridad y valor legal, antiguamente inclusive las analógicas venían con dos películas para que una se quede con el paciente y otra con el odontólogo. Debido a esto, era por problemas legales para no alterar la imagen. Las digitales han tropezado en un comienzo porque podía adulterarse la imagen. Es como ustedes pueden cambiar una foto que toman con el celular, pueden hacer cambios. En la digital había ese riesgo hasta que se creó un programa que lo llaman Crypta, uno de los primeros programas, donde eso ya realmente le da un valor legal a la digital porque no puede ser adulterada ni cambiada la primera toma, porque hace la primera toma y lo lleva al servidor, ¿no? En la nube. Entonces no puede ser cambiado. Antes, hasta que aparezca ese programa, se podía adulterar, entonces perdía el valor legal y todavía debido a ese hecho, seguía la analógica. Entonces, la composición de la película hoy en día de la analógica ya no es de relevancia, ¿no? No vamos a pedir eso tampoco en los parciales, sino que sencillamente tiene dos componentes, una base y una emulsión. Igual en el chasis tenía también una serie de componentes que hoy en día dispensamos. En este caso sería la tarjeta, que el sensor de imagen, que son las mismas tarjetas de imagen de las cámaras fotográficas, que es la parte más cara. En una cámara fotográfica, el sensor de imagen, que es el nombre que tiene, es el mismo sensor de imagen de los equipos de rayos X digitales hoy en día, que esa es la parte más cara. Un sensor de imagen, cuanto más grande, es más caro. Por eso en extraorales, los equipos de radiografías extraorales son mucho más caros porque el sensor de imagen es mucho más grande. Entonces, eso ha ido mejorando a manera de dato histórico. En las analógicas han tratado de mejorar viendo los gránulos de que era parte de su composición, pero no fue tan relevante y quedaban en este círculo. Cristales más grandes había menos radiación, pero menos calidad de imagen. Y cristales más pequeños había mayor cantidad de exposición, pero la imagen no era buena. Entonces esto fue cíclico hasta que aparecieron las imágenes digitales, fuera del tiempo de exposición que alteraba la calidad de imagen. Y eso era algo que teníamos como también limitante en las analógicas, ¿no? Y fue pasando con el tiempo, mejorando los cristales, el grosor, pero no conseguía mejorar la calidad de imagen. Y eso ha sido un problema hasta que llegó las digitales. Las últimas que trabajaban en esto llegaron a reducir 60% de la exposición, pero las imágenes
digitales, bueno, han conseguido reducir, como dicen, hay más riesgo a tomar el sol, unos 10, 15 minutos, especialmente en la altura, a tomarse una radiografía periapical digital. Entonces, aquí vemos parámetros generales donde han ido trabajando y mejorando con la radiación. ¿Qué querían? Tener menos radiación y mejor calidad de imagen. Pero esto llegó a un límite que no conseguían lo que buscaban hasta que llegó la digital. El mayor productor que hoy en día lamentablemente quebró fue Kodak. Kodak quebró porque no quiso dar el salto de analógico a digital y eso fue algo que afectó mucho a la empresa, puesto que era una transnacional, una empresa mundial. Pese a eso y al hecho de rechazar la tecnología, por decirlo así, entró en quiebra. Entonces, las películas con pantalla, las que usamos con chasis, tenían el chasis, tenían la parte intensificadora, se usaban de manera extraoral, eran muy sensibles a la luz, ¿no? Esta parte que está agarrando la paciente se llama chasis, como un marco, ¿no? Y ahí estamos viendo la toma. Actualmente ya no necesitamos de esto. La imagen también no era tan clara como la imagen que tenemos hoy en día, ¿no? Y el tiempo de exposición era mayor. Esta parte fosforescente y este fondo es el chasis y esta era la pantalla. ¿Por qué usaban esto? Porque se colocaba la radiografía en el cuarto oscuro. No venía un paquetillo, entonces tenemos que cargar y esto al ser fosforescente nos facilitaba ubicar la película. No, tiene una composición bastante extensa, lo cual no vamos a pedir para los exámenes, ¿no? Porque esto ya es más un dato histórico, ¿no? Tiene una base, una capa de fósforo, una capa reflectora fosforescente y una protectora. Todo esto hemos obviado con la creación de aparatos digitales. Bueno, hasta ahí sería este tema de radiografía analógica y digital, donde hemos visto que se cambió varios aspectos. Uno, el tiempo de exposición actualmente es menor, lo cual reduce los riesgos de la radiación. Dos, la obtención de la imagen. Antes tenía un proceso de revelado. Actualmente, como son sensores de imagen, se obtiene prácticamente de forma inmediata. Tres, el valor legal. El valor legal que tiene una analógica es el mismo que tiene una digital, debido a que la digital ya tiene programas específicos para que no puedan ser adulteradas o cambiadas según las conveniencias del caso clínico. Limitante hasta el momento es la accesibilidad debido a costos. ¿No? Para países como el nuestro, un equipo y este tipo de tecnología es caro. En todas las universidades en Bolivia, me atrevo a decir, la UNSA es creo la primera que contó con un equipo de tomografía y hemos migrado a digitales. ¿No? Tenemos un buen equipo y tenemos todo el servicio digital. Entonces, ¿por qué? El tomógrafo nos costó $250,000, ¿no? Y acceder a esos precios es limitante y prohibitivo, por decirlo así. Pero nosotros como universidad en la Facultad de Odontología UNSA contamos con esto. No sé si hay alguna consulta. ¿Está claro todo? Bueno, si está claro todo, entonces ese sería el tema que tendríamos pendiente. Ahora eran las diferencias básicas de lo digital y lo analógico. Por decir el pasado, el presente, fuera del futuro que tenemos, ¿no? Entonces, este sería el tema, este tema más central parcial.
Eso sería todo. Más bien, gracias por su tiempo. Sé que fue extra horario, pero gracias a la tecnología, como vemos aquí, podemos dar este tipo de clases y acceder a otras opciones. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Tengan un buen descanso y nos vemos en el parcial. Buenas noches, doctor. A usted muchas gracias, buenas noches.